pues Karina, tu saludo para Creagen. Claro que sí, saludo para Creagen, que siempre está por acá, por Chabuca Grande. Y para saludarle también a mis amigos de diferentes lugares y sobre todo a mis amigos de Huancayo, mis amigos de Tarma. ¿Qué tiempo ya estás en la música? Cuéntanos. Bueno, yo estoy cantando recién pues acá, ¿no? Estaba en Huancayo. Bueno, he vivido casi 3 años ahí, pero recién me integro a la música y que ahorita recién estoy haciendo lo mío en el mundo artístico. Y sobre todo que me gusta, pues me gusta el arte, el canto, a mi estilo que yo canto en la voz de Isela Lavado, pero en la voz mío. Mira tú. A ver, Karina, quiero escuchar un pedacito, un cachito, pues, ese tema, pues, ¿sí? ¿Podría ser? A ver. Este temita les canto con amor y cariño en la voz de tu amiga Karina Zulga. Aconsejado por tus padres me abandonas, olvidando ese amor que me juraste. Yo te quise y te amaba, no lo niego. Y ahora te alejas de mí, y ahora te alejas de mí. Yo me muero de pensar que otra ocupa mi lugar. Yo me muero de pensar que en otro brazo olvides a mi amor. Por eso, amor, tuya seré, porque sin ti no sé vivir. Por eso, amor, tuya seré, porque sin ti no sé vivir. Esa es una partecita que he cantado y agradezco también siempre a la asociación Acanur y muchas gracias. Karina, en tu familia, aparte de ti, ¿quién cultiva la música? Bueno, tengo una prima que siempre hasta hoy en día le he escuchado cantar, pero no ha llegado todavía más allá, pero ella se llama Nancy López, en Huancayo. Mira tú, dime Karina, ¿qué parte del Perú ya viajó con tu música ya? Bueno, más en Huancayo, he estado ahí un tiempo, me han escuchado cantar ahí y ahora acá, porque yo estoy recién acá hace poco. Qué bueno. A ver Karina, queremos tu número de teléfono para contrato, pues. El número de contratos, ahí les va, 987-190, 987-190. Qué bueno. Y bueno, ese número para contrato y para maltrato, pues Karina, tenemos un número. Bueno, tengo solo un número nada más, el 980, el 61-190. Ese es el único. Qué bueno. A ver Karina. ¿Ya tenemos alguna producción por medio? Todavía no, sería mentir. Todavía, recién ahorita estamos ahí, más adelante tal vez. Dime tú, a ver, cuéntanos. Tú has estado en muchos sitios, algunos escenarios. ¿Con qué artista has cruzado el escenario? Bueno, antes en Huancayo, bueno, siempre hay eventos. Bueno, con Yolandita Ivonne, pero primero yo canté, después entró porque ella siempre, como son artistas grandes, y entonces le di el pase. Pero aún todavía otros artistas no. Mira tú qué bien, Karina. A ver, Karina, ¿cómo te encontramos en las redes sociales? En las redes sociales con Karina Limachi Zulga. Karina Limachi Zulga. Esa es mi fase oficial. Qué bueno. A ver, Karina, me imagino que admiras a alguien, a un artista. ¿A quién admiras? Bueno, admiro a Isela Lavado y también lo canto de ella porque me gusta, porque amo la música chelera, porque me nace en el corazón y bueno, siempre estoy ahí enfocándome cada día más. Ah, sí, también es admirador y canta la canción de Isela, ¿sí? A ver, hace poquito hemos entrevistado a la clon de Isela Lavado, Aurea Jaramillo. A ver, ¿cómo te sale un tema de Isela Lavado? A ver. Y a ver, una canción, a ver, una cortita, una chiquita, a ver, Buscaré un lugar en la tierra para sepultar mis ilusiones. No soporto el veneno amargo. Tu traición, tú lo mataste.
el amor que... Una conocida, esa no la conozco, una conocida, pues. Tomo una cerveza para olvidarte, pero más borracha, más y más de acuerdo. Tomo una cerveza para olvidarte, pero más borracha, más y más de acuerdo. Bendita cerveza, maldita bebida, sabes de mis penas, también mi tristeza. Maldita cerveza, bendita bebida, sabes de mis penas, también mi tristeza. Bueno, esas son canciones de Isela Lavado. Bueno, hay bastantes, bueno, pero aún todavía recién estoy acá sacándolo un poquito todo. Qué bueno, Karina. Bueno, Karina, ha sido un gusto entrevistarte, pues espero y hacer otras entrevistas no muy lejanas, pues, ¿no? Tu despedida para Creagen, Karina. Ay, claro que sí, gracias mamien por la entrevista y quiero agradecer también para Creagen y siempre que está apoyando acá a las chicas y muchas gracias y muy agradecida sobre todo con tu amiga Karina Zulca y de todo corazón.